demandas en un órgano de justicia determinado. El hecho de decir, no sé, en Nuevo León son 6 juzgados civiles tradicionales, yo quiero que esa demanda me caiga en un juez determinado. ¿Qué hacía el particular? Presentaba diversas demandas, alteraba algunas circunstancias relativas, por ejemplo, a los nombres, establecía nombres del demandado diferentes, presentaba las demandas y después de eso que trataba de ubicar la demanda en un juzgado, estaba con el nombre equívoco la demanda, acudía al juzgado ya después de presentada, al juzgado donde quería que le cayera la demanda, y ya aclaraba la demanda y establecía el nombre correcto. El legislador, a través de esta nueva codificación, trató de dar una solución a través de esta herramienta, a la cual me permito referirme a través de la lectura del artículo. Se establece que en caso de detectarse cualquier acción tendiente a eludir el turno establecido en la oficialía de partes, una vez presentado un escrito por el cual se inicie un procedimiento, ya sea exhibiendo varios de estos para elegir la autoridad jurisdiccional que convenga, o desistiéndose de la instancia más de una vez, sin la necesidad de hacerlo, o cualquier acción similar, la parte promovente y quienes aparezcan autorizadas en los escritos como personas representantes autorizadas, abogadas patronas, procuradoras o asesoras jurídicas, o cualquier otra figura análoga, serán acreedores solidariamente a una multa que será fijada por la autoridad jurisdiccional, la que no será inferior a las 250 ni excederá a las 500 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización vigente. Además, se anotará en el registro judicial y se dará vista al Ministerio Público. Perfecto, bueno, se le va, a través de esta herramienta se tratará de dar seguimiento a esa práctica que sí es común. Aquí lo interesante es la estrategia o la forma en que la autoridad va a poder dar seguimiento a esta disposición. Tendrán que crearse a través de los elementos tecnológicos con los que contamos, de ciertas herramientas para que en automático se detecten y se puedan realmente identificar si vamos a esas conductas, si vamos a fiarnos al hecho de una consulta en forma directa de las listas o de las listas de acuerdos o tablas que se dan en cada tribunal, vamos a batallar un poquito. Yo pienso que ahí contamos ya con cierta tecnología para el efecto de que los sistemas puedan detectar esas presentaciones masivas de demanda, tal vez relacionándolas no solamente con el promovente, también respecto del mismo bien y respecto del bien determinado y de una acción determinada o prestación determinadas, para el efecto de poder detectar estas conductas que ya son frecuentes en muchas entidades y que el legislador ya quiere desplazar. De las resoluciones judiciales, existen pocas variables dentro de las resoluciones judiciales. Quiero destacar 2 o 3 para darle pie a los siguientes puntos. Se establece un catálogo de resoluciones judiciales un poco más amplio, ya que si bien ese catálogo habitual que impera en casi todas las legislaciones relativas a decretos, acuerdos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas, se mantiene. Dentro de ese catálogo, en el artículo 167, se establece una división también respecto de autos, a la par del auto general, que se dice que es una decisión que tiene el impulso del procedimiento, tiene el impulso, desarrollo y orden del procedimiento, que sigue más o menos la temática que en la mayoría de las entidades federativas e inclusive en la federación existe ya al momento. Se establece también autos de diferente naturaleza. Por ejemplo, se establece la posibilidad de dictar autos provisionales, que se dice son todas aquellas determinaciones que se ejecutan de manera provisional. Un ejemplo, la decisión que fija dentro de un juicio de alimentos una pensión provisional, es un auto provisional. También autos preparatorios, que son las resoluciones que disponen el conocimiento del asunto, ordenando la admisión de pruebas y su preparación o su desechamiento. Y autos definitivos, que son aquellas decisiones que ponen fin a la acción principal o que impiden la continuación del procedimiento, dándolo como totalmente concluido cualquiera que sea la naturaleza de este. Un ejemplo, el auto que decreta la caducidad de la instancia, por ejemplo. Y respecto de los demás tipos de resoluciones, sigue la legislación una estructura similar a las legislaciones procesales de los estados y a la federal. ¿Para qué es importante saber en presencia de qué auto, de qué resolución, ante qué resolución estamos, para el efecto de posibilitar su debida impugnación? Es la principal bondad de conocer que estamos, ante qué tipo de resolución estamos actuando. Se dan casos complejos
sobre todo al amparo de definiciones que nos llevan a la posibilidad, por ejemplo, de equívocos. Un ejemplo, en el caso de Nuevo León, es muy frecuente que se debata respecto de cuál es la naturaleza de la resolución que pone fin a una diligencia de jurisdicción voluntaria. ¿Bajo qué referencia? Bajo la referencia de que la legislación local establece que sentencia definitiva es aquella que pone fin a la controversia, que pone fin que resuelve el fondo de la controversia. Así lo establece en Nuevo León. Técnicamente, en una jurisdicción voluntaria no estamos en presencia de una controversia. A la par de ello, por ejemplo, dentro de los juicios contenciosos, un ejemplo, en un juicio ordinario civil, al momento, dentro de ese procedimiento, vamos a suponer que no existe un presupuesto procesal y se impide entrar al fondo de esa controversia. Si no entramos al fondo, técnicamente, pues no estaríamos dictando sentencia definitiva, ¿no? Ahí la interpretación judicial ya estableció parámetros para establecer que aun y cuando sean decisiones que no ponen fin al fondo de una controversia, son resoluciones que se dictan en una etapa análoga a una sentencia definitiva y su impugnación debe de seguir esa directriz, la de una sentencia definitiva. Yo considero que esta emisión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pudo haber sido, o es inclusive, en muchas partes aún no se aplica, en las mayoras partes, una oportunidad de establecer un catálogo de resoluciones y establecer una descripción más acorde a la naturaleza que observamos en el día a día. Tal vez una posibilidad de sentencia definitiva no solamente sea la que resuelve el fondo del negocio en un asunto en lo principal, sino la que resuelve el fondo del negocio en un asunto principal o en su caso que se dicta en la etapa correspondiente. ¿Por qué? Porque realmente la autoridad judicial, a través de la interpretación, nos ha establecido que esa es la pauta para definir su impugnación y nos evitaría la posibilidad de aterrizar en un número de equívocos que realmente es frecuente. Tener que analizarlos y que abordarlos y que argumentar para sostener una interpretación que sea acorde a la realidad del día a día y que faculte el debido acceso a la justicia a las partes que intervienen en un procedimiento. También dentro del capítulo de resoluciones hay una práctica que se impone y que se me hace interesante. Esta práctica se repite en varios escenarios dentro del código. También hay una práctica similar en materia de apelación. ¿Y en qué radica? Radica en el hecho de tratar de que la autoridad se pronuncie realmente respecto de todas las presiones que tenga que pronunciarse en una etapa correspondiente. Un ejemplo es la facultad contenida en este artículo, que me parece que es el 169, que establece que cuando se planteen en una promoción diversas peticiones, si la autoridad no aborda la totalidad de las peticiones que le fueron planteadas, es omisa en analizar algunas de ellas, la parte interesada podrá acudir y a través de una simple petición verbal o inclusive la autoridad de oficio podrá abordar las peticiones no atendidas. Es una situación que lo que trata es de dotar al juez y a las partes, sobre todo de herramientas para el efecto de que el procedimiento avance en la forma debida y no tengamos que estar llevando a cabo una serie de actos innecesarios tendientes a instar a la autoridad a que se pronuncie respecto de lo peticionado. Comentaba que esta herramienta se repite en varios puntos de la codificación. Otro punto es ahorita lo vamos a ver tal vez en la siguiente filmina, que es el relativo a que cuando dentro de la resolución sí se abordan los puntos, pero se cometen ambigüedades o errores de los llamados de golpe, la autoridad ya se encuentra facultada a través de la legislación para llevar a cabo la aclaración oficiosa de la decisión. Ya no es necesario esperar a un recurso de aclaración que como quiera viene previsto dentro de la legislación, pero estas decisiones ya pueden, esas ambigüedades o esos errores de golpe ya pueden ser corregidos de oficio por la autoridad. Herramienta que por lo menos en el caso de Nuevo León no se encontraba vigente dentro de la legislación. Y otra
Otro ejemplo de esta dotación de herramientas para el efecto de llevar a cabo una justicia completa dentro de la fase correspondiente, que eso les va a tocar verlo en otra sesión, pero también dentro del recurso de apelación se establece la posibilidad de que cuando se planteen violaciones de orden procedimental, era muy común el hecho de que la autoridad de segunda instancia, al momento de hacerle plantear una vulneración de este tipo, ¿qué hacía? Llevaba a cabo, llevaba a cabo el análisis, inclusive oficioso, de una vulneración de tipo y regresaba el expediente a la autoridad de origen a fin de que la reparara. Y en su caso, el expediente se continuaba por sus trámites y en su momento se fallara en definitiva y regresaría ante la posibilidad de una impugnación otra vez a una segunda instancia. La legislación establece una fórmula novedosa en el sentido de que las violaciones procesales, con excepción del emplazamiento, deberán ser reparadas por parte de la autoridad de apelación. Una prueba, vamos a suponer que se desahogó en forma deficiente, la autoridad de alzada ya estará en obligación de llevar a cabo la reparación de esa vulneración procesal y en su momento darle continuidad al procedimiento. Es algo novedoso, pero es parte de esta serie de herramientas que lo que buscan es que el justiciable acceda a una justicia completa sin necesidad de esperar lapsos de tiempo que van a dificultar una justicia rápida. Ya comentamos este punto respecto de la aclaración de oficio. ¿Ok? Un punto interesante también dentro de esta nueva legislación, que yo pienso que es un área de interpretación bastante, eh, ¿cómo llamarla fina respecto de sus límites? Es la posibilidad de desestimar cuestiones planteadas por su notoria improcedencia. Voy al antecedente que tenemos aquí en el Estado y a cómo pienso que van a surgir dificultades en las interpretaciones que se den. Estado de Nuevo León, artículo 41, existe una herramienta del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, es una herramienta que existe en algunos estados de la República. Es la posibilidad de desestimar promociones, incidencias o recursos por su notoria improcedencia. La interpretación judicial fue devastando esta herramienta y fue devastándola a un grado, fue tallándola a un grado que quedó prácticamente en desuso. Establecen que para el efecto de desestimar una petición relativa a una incidencia, a una promoción o a un recurso por ser notoriamente improcedente, prácticamente equivalía a que no pudiera plantearse por provisión expresa. Y yo considero que no es la filosofía de este artículo 41, ni es la filosofía de este artículo 133, sino es aquella promoción, incidencia o recurso que en virtud de los argumentos que se proponen no tenga la más mínima posibilidad de trascender. Y aquí lo interesante es que el legislador agregó un curso que no existía en las legislaciones locales y que también existen interpretaciones que proscribirían esa posibilidad, la de desestimar demandas. A través de diversos ejercicios, el Poder Judicial Federal, algunos obligatorios inclusive, el Poder Judicial Federal establece la posibilidad de asomarte inclusive en forma muy sesgada al fondo del asunto para establecer una autoría improcedencia tratándose de demandas, bajo la referencia de que ese asomo importaría una afectación grave al acceso a la justicia. Bueno, aquí el legislador lo faculta el hecho de que te asomes y ante una autoría improcedencia poder desplazar la admisibilidad de una demanda. Va a ser interesante cómo se va a interpretar en su momento. La pauta ahorita que se sigue en la mayoría de las entidades que ha sido delimitada por los criterios de la Corte que se han llevado a cabo en atención al control liminar de las demandas, nos establecen la posibilidad de repeler o de prevenir demandas atendiendo solamente a cuestiones de forma. Nos establecen que respecto del fondo no es factible en forma general que nos asomemos. Hay estados, por ejemplo, el Estado de México me parece que hay disposiciones que establecen, por ejemplo,
a manera de excepción, a su parte en el fondo, en asuntos de nulidad de juicio concluido. Pero no existen herramientas de ese tipo general de poder desestimar demandas por notoriamente improcedentes. Ya muero de ganas de ver qué interpretación de la autoridad judicial federal y ver si no estiman que este artículo contraría en forma grave, lo afecta al derecho a acceso a la justicia. Vamos a ver qué pasa en su momento, pero es una herramienta que ya se establece dentro de este nuevo ordenamiento. De las costas, tema interesante, los supuestos de causación de origen por una condena de costas se varían dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y se varía también la forma en que se va a llevar a cabo el reclamo de costas, y creo que hay un aspecto que pudo haberse delimitado en mayor forma dentro de esta legislación y no se hizo. Creo que es un área de oportunidad que en su momento se puede atender. Vamos a comentarlo enseguida. El artículo 182 establece los supuestos de causación y nos establece que la condena en costas será cuando así lo prevenga la ley o cuando a juicio de la autoridad jurisdiccional se haya procedido con temeridad o mala fe conforme al arancel autorizado en la ley respectiva. Establece ahí un juicio de valor para en aquellas condenas generales o inclusive de índole parcial poder llevar a cabo la condena en costas atendiendo a la temeridad o mala fe, y establece reglas de condenación directa en los 4 incisos que señala, 4 apartados que señala, y dice que siempre serán condenados en costas la persona que ninguna prueba rinda para la justificación de su acción o su excepción si se fundan hechos disputados. Ese será siempre condenado. También la persona que presente instrumentos o documentos falsos, testigos falsos, aleccionados o sobornados, peritos aleccionados o sobornados, o ponga acciones o excepciones procesales notoriamente frívolas o improcedentes, se reitera ese concepto que acabamos de ver, o haga valer recursos o incidentes de este tipo con el fin de generar dilaciones al procedimiento. No solamente se le condenará respecto de los señalados, sino que si la sentencia definitiva le es adversa, también se le condenará por todos los trámites y así lo declarará dicha resolución definitiva. Interesante. Tercero, maneja hipótesis de causación directa similar a las establecidas en el Código de Comercio y establece que la persona que fuere condenada en juicios ejecutivos, hipotecarios, en los interdictos de retener y recuperar la posesión, y la que intenta alguno de estos juicios si no tiene sentencia favorable. En estos casos, la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda instancia lo dispuesto en la fracción siguiente. ¿Y que establece la fracción siguiente? Que la persona que fuese condenada por 2 sentencias conformes de toda conformidad de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas, será condenada. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias. Repite la fórmula establecida en el Código de Comercio, la retoma el Código Nacional y ya se establece como pauta directa para la condenación en segunda instancia. Y ahí viene unos puntos interesantes. ¿Cómo se van a reclamar las costas? Se establece que las costas judiciales tienen por objeto resarcir los gastos y erogaciones ejecutadas con motivo del juicio a cargo de la parte vencida y que serán reguladas por cualquiera de las partes contendientes a través de un incidente en los términos del Código Nacional. Y aquí viene la parte interesante. Se establece que la autoridad jurisdiccional deberá analizar la cuantificación y liquidación que se presente por las personas que ejerzan como notarias o notarios públicos, personas representantes autorizadas, corredores públicos o peritos, y para aprobarla deberán comprobar que se apega al arancel porcentual del monto del procedimiento o por su actuación respecto de la localidad de que se trate, así como a las constancias de autos. En caso de no existir arancel, no se utilizará la cuantificación y liquidación formulada a juicio de peritos, debiendo mediar prudencialmente la autoridad judicial la liquidación, siempre y cuando no exista un 30% de diferencia entre lo más alto y lo más bajo, en cuyo caso se despachará perito adscrito tercero en discordia. Interesante. Establece ya reglas donde la cuantificación y liquidación precisa un ideal de que se plantee por un notario público, por un representante autorizado, por un corredor, o sea, el abogado, un corredor o por peritos, suponiendo la existencia de cálculos de difícil materialización. Es interesante cómo se va a interpretar esta disposición. Yo tengo ciertas percepciones de que es un tanto atentatoria en contra del acceso a la justicia. Creo que la cuantificación de costas en muchos supuestos, no lo digo en todos, pero no reviste la necesidad de acudir
a operaciones o referencias muy complicadas para poder delimitar un quantum, y creo que el establecer esa necesidad de que se plantee por estas personas con cierta capacidad priva al justiciable de acudir en forma directa y plantearla. Creo que en muchos casos no es necesario la existencia inclusive de una peritación o de un cálculo especial o de un conocimiento especial para llevar a cabo esta delimitación. Hay que ver cómo se interpreta en su caso esta norma. También es interesante el establecimiento de reglas que impiden llevar a cabo en determinados asuntos condena en costas. Establece que la condena en costas, el ordenamiento, no procede en juicios o procedimientos relacionados con el derecho familiar o civil cuando se encuentren involucrados derechos que afecten a niñas, niños, adolescentes o personas que que pertenezcan a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, siempre que no tengan un fin preponderantemente patrimonial. Es interesante esta prohibición porque a como está redactada es una prohibición general, no se llevará a cabo condena en costas. Y, por ejemplo, esa persona que está en una situación social vulnerable y que plantee un procedimiento, entonces tendrá que pasar por los gastos propios del mismo. Es interesante, o sea, tal vez se le trata de tutelar al respecto de que si está participando en el procedimiento no sea condenada, pero también si esa parte que está en una situación de vulnerabilidad obtiene una situación, una condena favorable dentro del procedimiento, tampoco podrá obtener ese resarcimiento de los gastos que hubiera efectuado. Se me hace que va a ser un apartado que va a dar lugar a muchas interpretaciones y que va a ser interesante cómo se analiza respecto de su convencionalidad o su constitucionalidad inclusive. Vamos a ver. Ok. Vamos a los términos judiciales. Es interesante dentro de los términos judiciales, para tratar de avanzar un poquito, voy a ser muy breve. Se me hace que el cambio más interesante se da respecto de la figura de la caducidad. Sufre cambios interesantes, se adecua algo al modelo que, por ejemplo, contempla el Código de Comercio, que contempla también el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el cual establece la necesidad de que este plazo empiece a computarse a partir de la última notificación realizada dentro del procedimiento. Y los plazos se reducen para el efecto de que se actualice esta institución extintiva. Antes de entrar a esta figura de la caducidad, retomando costas antes de que se me pasen, también hay un punto que creo que sería un área de oportunidad dentro del apartado de costas y que la autoridad legislativa federal no abordó, que es la relativa a establecer parámetros, aun y cuando flexibles, que sí den un norte o que sí den una pauta a que la autoridad pueda interpretar cuáles asuntos son de cuantía determinada, determinable e indeterminada. Creo que la interpretación judicial ha hecho un esfuerzo para ese problema tratar de zanjarlo. Hay jurisprudencias que nos resuelven los casos de ciertas entidades federativas que no siempre coinciden con todas las entidades respecto de los supuestos de causación y supuestos para el cálculo, y creo que pudo haberse hecho un esfuerzo interesante para definir esos parámetros y la autoridad federal no los abordó. Ahora sí vamos al tema caducidad. Los términos, como comentábamos ahorita, van a empezar a contar a partir de la última notificación realizada y van a ser términos más breves. Para la caducidad de primera instancia será un término de 40 días hábiles, contados, como ya lo comentamos, a través de la notificación de la última determinación judicial, siempre y cuando no existieran actos o promociones tendientes a impulsar el procedimiento. Ahora, la segunda instancia establece un plazo de 30 días para llevar a cabo la actualización de esta figura extintiva de la instancia. Y por último, en los incidentes se llevará a cabo un plazo también breve de 15 días para el efecto de que puedan ser caducables, bajo las mismas métricas de actualización, que sean días hábiles y que se contarán a partir de la última notificación judicial existente. Ahora sí vamos a entrar a la materia en sí del curso, al tema de la acción. Este apartado se sigue también los parámetros o la forma de legislar prevista en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Esto al llevarse a cabo un catálogo de acciones, hay que indicar este catálogo que se prevé dentro del Código Nacional, no es limitativo. Se refieren
un número interesante de acciones, pero no podemos decir que por el hecho de que no esté precisada una acción relativa a una posibilidad de acción dentro de de ejercicio, dentro de ese ordenamiento no se puede intentar, es solamente ilustrativo. Se lleva a cabo una clasificación de acciones atendiendo a su finalidad y se establece una forma general relativa a acciones reales, acciones personales y acciones de estado civil. Con base en esas referencias vamos a interesar este capítulo del código. Y se me hace bien interesante el artículo 8º del mismo, que se me hace que en lugar de dar pie a clarificar una situación, la complica un poco. Este artículo 8º establece los requisitos para el ejercicio de las acciones, redacción que se estima incorrecta porque la acción como derecho subjetivo, reconocido constitucionalmente, es distinto del derecho sustantivo que se reclama con la misma. Así, toda persona es titular de un derecho a la acción que puede intentar por sí mismo o por su representante, independientemente de que, instruido el juicio, la autoridad le conceda o no la razón de la sentencia, para cuyo caso debe analizar si demostrar la existencia del derecho involucrado existe violación al a dicho derecho o bien el cumplimiento o desconocimiento de la obligación, supuestos que son atingentes al fondo de la cuestión. ¿A qué me refiero? La autoridad legislativa, al momento de llevar a cabo la redacción de este artículo, lo hace en forma bastante interesante. Establece en forma literal lo siguiente: el ejercicio de la acción requiere el ejercicio, estamos hablando de ejercicio, la existencia de un derecho, la violación de un derecho, el incumplimiento o desconocimiento de una obligación o la necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho o imponer una condena. Y tercero, la capacidad o la legitimación para acreditar la acción por sí o por quien legalmente lo represente. Es interesante porque establece esos tres parámetros como requisitos para el ejercicio de la acción. Yo no podré analizar, por lo menos los primeros dos, la existencia del derecho y la violación del derecho en la etapa de admisión de la demanda correspondiente. Se plantea, y ese ejercicio de la acción no podrá participar esos del análisis de esos dos requisitos, si no estaríamos ya prácticamente abordando el fondo del asunto. Se me hace que es un poquito ahí, ¿cómo se llama? Desafortunada la redacción. Son cuestiones que son necesarias para el efecto de obtener una reparación de fondo, para obtener una condena a favor, pero no para el efecto de ejercitar una acción. Así que ahí el legislador fue un poquito impreciso. Se contempla también, entre otra novedad dentro de este capítulo, la existencia de un registro de personas deudoras morosas. Esto es en el artículo 42. Y también, así lo referimos, el catálogo que existe y la clasificación de acciones reales, personales y del Estado civil. Y hay varios puntos. No quiero irme a todas las acciones porque sería imponer de algo que ustedes pueden leer y que pueden, ¿cómo se llama?, percibir tal vez en forma más clara que a través de una lectura que estoy dando yo a las disposiciones, algunas referencias de las disposiciones. Quiero mejor hacer referencias a cuestiones que me hicieron muy interesantes. Una de ellas se da al contemplarse la acción hipotecaria y establecerse los supuestos para su trascendencia. En el caso de Nuevo León, creo que es un avance bastante provechoso para dotar a los juicios en los cuales se debata la ejecución de una garantía hipotecaria de agilidad. Dentro de la entidad no se encuentra prevista una acción hipotecaria como tal, lo cual nos llevaba sobre todo a los litigantes a desvaríos y arrancones de cabello y ¿cómo se llama?, problemáticas bastante interesantes. ¿Bajo qué referencias? Bajo las referencias de que, no sé, en el 95% de los casos en que se trataba de ejecutar una hipoteca, estábamos en presencia de hipotecas que garantizaban obligaciones de orden comercial. Un criterio generalizado que empezó a acuñarse poco a poco y que no comparto del todo, radicaba en la necesidad, en esos supuestos particulares, de que era una hipoteca que garantizaba una acción real, una obligación comercial, de acudir en primer término a promover la acción relativa a la exigibilidad del crédito para, con una sentencia firme, acudir y ejecutar después esa hipoteca a través de un juicio civil. Duplicidad de juicios,
posibilidad de sentencias contradictorias, posibilidad de doble ejecución y un sinnúmero de problemas, sobre todo el relativo al tiempo, que se enfrentaban a través de esta fórmula. Existieron ejercicios que también no tuvieron mucha aceptación respecto de intentar en la vía civil la ejecución de la hipoteca y a la par el reclamo de la acción del crédito o obligación comercial, o en su caso también en algunos supuestos particulares la posibilidad de que en materia mercantil, con base en la regulación mercantil, se acumularan acciones, tanto civiles como mercantiles, que también se veía constreñidas por ciertas interpretaciones de la Corte al respecto. Esta acción hipotecaria, al estar ya arreglada en una legislación que es aplicable o va a ser aplicable en su momento al Estado de Nuevo León, cuando entre en vigor, cuando establezcamos por parte del Consejo de la Judicatura esa vigencia, viene a resolver esta situación, ya que la ley en forma expresa establece los supuestos para promover esa acción y que pueden abarcarse dentro de la misma, diciéndose que dicha acción real se intenta para constituir, ampliar y registrar una hipoteca, o bien para obtener el pago o operación de crédito que una hipoteca garantiza, o cuando tenga por objeto la división, registro o gestión de esta, así como su nulidad, cancelación, o para obtener el pago o operación del crédito que la hipoteca garantice. Aquí ya en forma expresa faculta una prórroga competencial para el efecto de que si la obligación es de orden comercial, dentro de esta acción como quiera puedes abarcarla. Situación que va a redundar en un reclamo más rápido y sobre todo eficaz respecto de créditos garantizados con hipoteca, inclusive con independencia de que deriven de otra naturaleza, como lo es la pluralidad de créditos comerciales que existen. Okay, esto ya lo comentamos. Otro punto interesante, que es una interpretación que ya existía a través de jurisprudencia firme y que el legislador la acoge y la trae a este ordenamiento, es el supuesto relativo a que en la acción reivindicatoria, cuando se ejercita por uno de los copropietarios, la ausencia de los restantes copropietarios no es impedimento para el que la misma se le dé trámite. Sin embargo, la autoridad estará obligada para llamar al procedimiento en calidad de consortes activos al resto de los copropietarios. Es una cuestión que ya estaba establecida a través de la interpretación y se acoge ya en disposición expresa, en específico artículo 26. Un supuesto también muy interesante se presenta en el ejercicio de acción pro forma. En esta acción pro forma se establece una pauta que no existía en la mayoría de las legislaciones, ni tampoco en la federal, en la cual se limita el ejercicio de esta acción a los casos en que el demandado sea el titular registral del inmueble transmitido en el acto cuya formalidad se exige. Me explico. Para el efecto de yo poder plantear esa acción y que la misma pueda trascender, tengo que llamar al titular registral a fin de que éste esté en posibilidad de, en su momento, formalizar la traslación del dominio y, en su caso, escribirlo en el registro público de la propiedad del comercio. Circunstancia que a través de la interpretación se desplazaba. No existía una legitimación pasiva del titular registral, ya la legislación lo establece a fin de tratar de evitar en la medida de lo posible fraudes respecto de la transmisión inmobiliaria. Supuesto interesante y que ya lo podemos aplicar, o lo pueden aplicar cuando sea aplicable en su entidad o en lo federal este ordenamiento. Otro punto también interesante que viene a resolver problemáticas que se presentan en el día a día es el supuesto en el que un bien estaba sujeto a una sucesión presentaba una problemática que hacía necesaria la necesidad, pero hacía necesaria el impulsar la actividad jurisdiccional a fin de tratar de proteger el bien, ya sea recuperándolo, una acción reivindicatoria, por ejemplo, y se establecía en lo general la legitimación en favor de la sucesión en este caso y a través de su representación legal, es decir, el albacea. Pero se presentaban un sinnúmero de ocasiones en las que no existía un albacea definitivo. La legislación ya establece la posibilidad de que en aquellos casos en que exista una sucesión y hayan bienes que hayan sido objeto de legado, o haya inclusive herederos ya nombrados y no hayan albacea por determinada circunstancia definitivo, o interventor o albacea judicial, esta persona que posea el carácter de heredero o de legatario podrá estar legitimado
para en su momento instar la acción tendiente a la protección de ese bien que aún forma parte de la sucesión, circunstancia que no existía en la mayoría de las legislaciones de los estados ni en la legislación federal. Otro punto interesante es la regulación de la acción de nulidad de juicio concluido. La acción de nulidad de juicio concluido era una acción que en la mayoría de los estados no se encontraba arreglada, y se llevó a cabo esta regulación con base en una acción constitucional de por ahí del año 2005, si no mal recuerdo, 2006, en la cual se devastó, se fue analizando la legislación. No recuerdo si era de la Ciudad de México o del Estado de México, me parece que era el Estado de México, y de una pluralidad de causales que existían, que llegaban a alrededor de 15 causales, se estableció por parte de la Corte en aquel entonces la posibilidad de que la acción del juicio concluido solamente pudiera plantearse en dos supuestos, a saber, que son los que aquí en este ejercicio legislativo se recogieron para posibilitar la tramitación de esta acción personal. Y se dice que la acción del juicio concluido va a poderse promover en estos supuestos: que el juicio que se tilde de nulo se haya sustentado en pruebas declaradas falsas con posterioridad a la sentencia que le dio firmeza, o bien que la parte vencida en dicho juicio ignorara esa declaración. Y segundo supuesto, que exista colusión o actos fraudulentos entre las partes del juicio cuya nulidad se reclama en perjuicio de quien acciona. Este supuesto se refiere a que la colusión sea entre partes litigantes, lo que excluye la posibilidad de que la persona juzgadora en primera o segunda instancia pueda ser considerada como parte pasiva de la acción de nulidad interesante. Fuera de estos dos supuestos, la autoridad legislativa ya no facultó la promoción de este procedimiento, que eran cuestiones que se prestaban a cierta discusión. Generalmente atendíamos en forma refleja esa acción de inconstitucionalidad del Estado de México, la Ciudad de México, no recuerdo bien cuál de los dos entes era, y llevábamos a cabo esa interpretación. Ya esto se clarifica en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahora, respecto también de esta acción, se toman pautas interesantes para facultar la debida ejecución de la misma, y se establece el hecho de que dentro de esta acción tendría juicio concluido que se debe de plantear dentro de 3 meses a partir de que se conozcan los supuestos en que se basa la misma, o de 1 año, o independencia de que se conozcan, ya se puede obtener la suspensión de la sentencia derivada del juicio nulo. Al efecto, tenemos que la parte actuada podrá solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio cuya nulidad se pida, pero deberá de exhibir garantía de reparación de daños y perjuicios que será fijada a juicio de la autoridad judicial. Interesante. Ya podemos, a través de una garantía, suspender la ejecución de esa sentencia derivada del juicio que estimemos nulo, cosa que en antaño no era factible. Vamos a las excepciones procesales. Excepciones procesales, dentro de este capítulo lo que se aborda son aquellas excepciones llamadas de previo especial pronunciamiento, que se regulaban ya en la mayoría de estados en forma muy similar a la legislación procesal civil federal, e inclusive también en el Código de Comercio hay un capítulo respectivo, el cual después se fue tropicalizando un poco tal vez en algunos estados. Por ejemplo, en algunos estados, dentro de este pliego de acciones no se establecía como factible el hecho de analizar la cosa juzgada. En Nuevo León sí se prevé como una excepción procesal, en algunos estados no, y esto bajo el argumento de que al analizar la cosa juzgada tenemos que entrar al examen del fondo del asunto, o asomarnos por lo menos a un examen respecto de qué es lo que se está debatiendo. Bajo ese pretexto no se incluía dentro del catálogo de excepciones procesales. Dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sí se contempla ya. En Nuevo León sí se contemplaba, pero en los estados no, y aquí ya se contempla en forma expresa como una excepción procesal, lo que el legislador en su momento sostuvo bajo la referencia de que si bien teníamos que asomarnos al fondo del asunto o cuál es la naturaleza del derecho debatido, la finalidad de excepción de ese tipo es el hecho de evitar la tramitación de un procedimiento que a la postre no va a poder tener un provecho para quien lo interponga. ¿Por qué? En este caso, por el hecho de que es una cuestión que en su momento ya fue sustanciada y decidida. Y bajo ese juicio de valor que realizó el legislador, estableció la necesidad de incluirla dentro del catálogo. Un punto interesante también dentro de las excepciones procesales es la improcedencia de la vía, la cual en su trascendencia cambia la forma de repercusión que se preveía en la mayoría de los ordenamientos, tanto federales
como de orden local. Tenemos que ahora que por lo que hace la improcedencia de la vía, su efecto será continuar el procedimiento en la vía correcta, declarando la autoridad judicial la validez de las actuaciones previas y además tendrá la facultad de realizar las regulaciones procesales que estime pertinentes. Interesante. Ya al momento de trascender la improcedencia de la vía, no se va a seguir la pauta que en lo ordinario se actualizaba, que era sobreseer el asunto. Esto al establecer una resolución que daba por concluido el mismo sin entrar al fondo. Ahora no. Ahora la autoridad tendrá que dictar una resolución en la que establezca la necesidad de seguir el procedimiento en la vía correcta e inclusive las actuaciones ya realizadas serán válidas y tendrá la autoridad la necesidad, la posibilidad de llevar a cabo ajustes procesales para el caso de que sean estos pertinentes. Interesante. Eso no se daba en antaño. Otro punto que también se me hace digno de comentario es el relativo a la trascendencia, lo que pasará cuando trascienda la excepción de falta de personería. Las legislaciones, tanto federal como locales, establecieron una pauta que también se sigue dentro del Código Nacional de Procedimientos, con ciertas adecuaciones. Se establecía que cuando se justificare esa falta de personería y la circunstancia por la cual trascendiera la excepción fuera subsanable, se establecería en el grueso de los códigos, y sobre todo en el Código Civil Federal y en el Código de Comercio, se establece un plazo de 6 días para el efecto de llevar a cabo la subsanación del defecto que se hubiera actualizado, para el caso de que fuera subsanable. Dentro de este ordenamiento federal ya se establece el mismo parámetro, pero ese término se elongó, ahora será un término de 10 días para llevar a cabo los actos que tienen a subsanar el defecto en la personería. Punto que también se me hace prudente destacar. Vámonos a este capítulo que se me hace bastante interesante, emplazamientos y notificaciones en general. En el caso de Nuevo León, sí existe una variación interesante respecto de la forma en que vamos a llevar a cabo emplazamientos y notificaciones en general, que se establecen medidas que van a ser de difícil implementación, y ahorita vamos a comentar por qué. Y sobre todo, un punto que se me hace interesante también y que creo que es prudente comentar, ahorita lo vamos a abordar a fondo, es la posibilidad de valernos de adelantos de la ciencia o de cuestiones de adelantos científicos para poder llevar a cabo las notificaciones y sobre todo para dotar de fiabilidad a las mismas. Hay cuestiones que se están discutiendo ya en la actualidad en algunos estados y creo que será prudente el comunicarlas para que en su momento puedan acogerse por otras entidades si se consideran prudentes y pertinentes sobre todo. Tenemos que el artículo 194 define de forma sencilla y entendible los conceptos de emplazamiento, notificación, citación y requerimiento. Prevé la regla del emplazamiento, admitiendo la posibilidad de designación de diversos domicilios para realizarlo. Domicilio personal, laboral, asiento de negocios, siempre y cuando hayan sido proporcionados por la parte actora en escrito de demanda. Aquí hay un punto interesante. Permítame hacer una pausa porque ya no traigo voz. Aquí en Nuevo León cambia el clima cada 20 minutos y el fin de semana me tocó sábado nublado y húmedo y aparte estar a la intemperie gran parte del día y el domingo también me tocó a la intemperie, pero con un solazo y traigo la garganta medio delicada, así que permítame una pausa pequeña, tomar poquita agua y continuar. Comentábamos que en el caso de Nuevo León se presentaba un problema que también era existente en varias entidades federativas. Me tocó en su momento verlo para un estudio y era relativo a que al momento de establecerse la forma en que se debería emplazar a la parte demandada en determinado procedimiento, se llevaba a cabo bajo la fórmula de que debería emplazársele en el lugar donde la persona viva. Se utilizaba la palabra viva. Y esto nos llevaba a una infinidad de dificultades. En origen se pensaba que a una persona no se podía emplazar en el lugar en que laborara, donde se le encontrara en un extremo, ¿cómo se llama?
un extremo final, o en su caso, me tocó ver argumentos en los 70, en los 80, perdón, en los 90 sobre todo, que se me hacen interesantes, relativos a que a una persona moral, ¿cómo se le iba a emplazar? Bajo la referencia de que la vida un fenómeno natural. Una persona moral técnicamente no tiene una vida como un ciclo natural. Esto nos llevó en su momento a elongar esas disposiciones que reglaban el emplazamiento y establecer que esa palabra viva debería interpretarse como un sinónimo de domicilio. Y a través de esa interpretación, que en su momento fue avalada por los tribunales federales, se llevó a cabo la posibilidad de, en forma progresiva, atender a cada uno de los supuestos de domicilio, ya sea atendiendo a personas físicas y a personas morales, para establecer una posibilidad de llevar a cabo un llamamiento a juicio. Esa interpretación, algo rebuscada y algo elongada, algo difícil inclusive de sostener en algunos casos, ya no es necesaria a través de esta disposición. El artículo 194 ya establece las pautas en que pudiéramos llevar a cabo el emplazamiento. También el 201 lo complementa, y el artículo 201 prevé que en caso de que no se cerciore el lugar donde la persona demandada tenga su domicilio, el emplazamiento podrá realizarse en el lugar donde habitualmente o transitoriamente se encuentren, lo que comentábamos. En este caso, es interesante, establece reglas precisas para el aseguramiento por parte del notificador de que el emplazamiento lo realiza justamente con la persona demandada, incluyendo la firma de 2 testigos designados por el notificador para el caso de que la persona demandada se niegue a firmar o a designar testigos que constaten el acto. Los testigos designados por el notificador no podrán negarse a firmar, siendo sujetos incluso a la imposición de una multa. Esto es interesante, y también se me hace que va a ser objeto en su momento de bastante debate este artículo 201, porque no sé si brinde la suficiente certeza o fiabilidad para sostener un emplazamiento válido. Cuando llevamos a cabo ejercicios de este tipo, como les comentamos ahorita respecto de que el código nos dice, en Nuevo León, tienes que emplazar donde vive una persona física, y te sales de ese parámetro, es decir, emplazas en el centro de trabajo, o emplazas en el lugar, en un extremo, ya en un supuesto extremo, en el lugar donde lo encuentras, la autoridad judicial, al momento de ordenar ese emplazamiento, a fin de sostener la validez del mismo, tenía que establecer parámetros para su realización que suplieran esa pauta natural que señalaba la legislación. Me explico. Por ejemplo, voy a emplazar a una persona donde labora. Bueno, tengo que establecer parámetros que me lleven a un grado de fiabilidad igual al que me establece la legislación, o aumentar el estándar de fiabilidad. ¿Qué hacíamos los jueces en ese supuesto particular? ¿O qué hacemos inclusive? En el caso mío no soy juez en ejercicio actualmente, pero cuando nos tocaba ver ese tipo de ejercicios, establecíamos referencias expresas. Por ejemplo, trabajaba en una, íbamos a empezar en la empresa en que trabajaba, y establecíamos la necesidad de que con el encargado de recursos humanos se cerciorara de que la persona, ¿cómo se llama?, ahí laborare, y que a través de 2 testigos del lugar también lo identificara. Establecemos parámetros. Aquí en este caso se me hace interesante porque estamos hablando de emplazar a una persona en el lugar donde lo encuentres, el supuesto extremo. Sé que esa persona va a estar ahí en determinado momento, y ahí emplazarla. Y el único parámetro de fiabilidad es que 2 testigos lo identifiquen. Se me hace que es bastante aventurado el que exista, a través de la identificación de 2 testigos, fiabilidad para llamar a alguien a juicio. Pero bueno, se quiso dar solución a una problemática que existía, a la dificultad de emplazar a una persona cuyo domicilio, cuyo centro de trabajo se ignore. Pero vamos a ver cómo soporta un análisis constitucional esta disposición, que se me hace que sí va a estar expuesta a ciertos análisis que puedan ser contrarios a su validez. Un aspecto que se retoma es el contenido en el artículo 107 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, y también legislaciones de diversos estados, y es relacionado con el emplazamiento por adhesión.
¿Cuál va a ser la temática que se va a seguir en lo general en materia de emplazamientos? Al momento de llamar a una persona a juicio, el ministro notificador va a tener que dirigirse al domicilio señalado por la parte accionante, tendrá que cerciorarse de la autenticidad del mismo. La legislación faculta el que la autoridad judicial se valga inclusive de adelanto de la ciencia para el efecto de llevar a cabo la descripción del domicilio en cuestión, podrá inclusive grabarlo, fotografiarlo, el domicilio en que se vaya a cabo el emplazamiento, y llevar a cabo la materialización y llamamiento a juicio, en el entendido de que se retoma una práctica que tenía en Nuevo León, ya no existía, que se encuentra vigente en el Código de Comercio, y ahora se dará el supuesto de que para el caso de que el notificador se cerciore del domicilio, de su autenticidad, y la persona no se encuentre en el lugar al momento de tratar de llevarse a cabo el emplazamiento, tendrá que dejar cita de espera para el efecto de que el inquirido se encuentre presente dentro de las 24 horas siguientes al otorgamiento de la cita de espera y espere la llegada del notificador para ser emplazado. Interesante, regresamos en Nuevo León a esa necesidad de cita de espera, en el entendido de que para el caso de que el demandado no esperare para ser legalmente emplazado, la autoridad notificadora, en este caso el actuario, estará en posibilidad de emplazar a través del sistema que ya comentamos de adhesión, que no es otra cosa del hecho de fijar la demanda y sus anexos en un lugar visible dentro de del lugar en que emplace. Comento que es un modelo que se retoma aquí en Nuevo León, que ya existía en la Ciudad de México y en otros estados, pero que se me hace bastante gravoso tomando en cuenta la vida de las grandes ciudades. Por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, mismo Monterrey, que tenemos vialidades bastante interesantes. El hecho de acudir a tratar de emplazar y acudir en una hora y momento determinado al día siguiente provoca una dificultad extrema. En Nuevo León tenemos todavía el modelo relativo a la adhesión, pero sin necesidad de esta espera. Y creo que nos va a complicar bastante el retomar ese modelo de acudir en 2 ocasiones en muchos de los casos, cuando no encontremos a la persona a emplazar, y vamos a ver cómo nos va. Estamos hablando de que un actuario tiene una carga en lo actual de 40 notificaciones diarias en una ciudad colapsada. En cuanto a la habilidad, se me hace que va a ser una tarea difícil de cumplir, pero bueno, así lo estableció el legislador y en su momento vamos a tener que encontrar mecánicas y directrices que nos faculten sortear esa exigencia legal. Si bien dota de mayor fiabilidad al emplazamiento, protege en mayor grado ese acceso a la justicia del demandado, sí se me hace que es un poquito gravosa la tarea para las realidades que nos atañen al momento. Comentamos que las formalidades esenciales que va a regir este emplazamiento, ya las mencionamos, son definidas por tribunales colegiados a través de la interpretación en general de legislaciones que comparten el modelo que se está imponiendo en este código, y radican en lo principal en lo siguiente: cercioramiento de que el demandado tiene su domicilio en el lugar en que constituye el actuario. ¿Cómo se va a llevar a cabo el cercioramiento? La legislación en sí ¿cómo se llama? No establece en forma literal o tajante cómo podrá realizarse, pero ¿cómo se llama? Lo que siente definido la autoridad federal es que se va a cerciorar no del domicilio, sino de que la persona tiene una relación con el domicilio. Es decir, que vive ahí, que ahí labora, en el caso que comentamos ahorita del emplazamiento de un lugar de trabajo. Es decir, que la persona tiene una relación no transitoria con el domicilio. ¿Y cómo poder hacer una pauta ordinaria? Como lo hacemos aquí, por ejemplo, el hecho de cerciorarnos con el dicho de 2 vecinos, es decir, 2 personas que tengan cercanía al domicilio y que nos puedan informar si esa persona radica ahí o tiene una relación con ese domicilio. Ok, ya lo comentamos, estas referencias, vamos a avanzarle para alcanzar
cubrimos puntos. Establece también una referencia que se me hace interesante antes de brincar a la siguiente filmina. Expresamente, el código admite la posibilidad de que las notificaciones personales puedan realizarse por medio de correo electrónico si así lo designa el litigante, práctica que es común en muchos tribunales del país. Creo que esta herramienta nos puede abonar en tratar de reducir el número de notificaciones e inclusive para los mismos litigantes el hecho de que me llegue la comunicación en un correo electrónico y no tal vez en un instructivo que me adhieren y que tal vez ya no pueda advertirlo al llegar al domicilio, no puede imponerme del mismo, nos puede dar mayor certeza. Comento también que dentro de esta legislación se me hace interesante el hecho de que en el artículo 197 se establece por el legislador la posibilidad de atender a elementos de la ciencia nuevos o a medios electrónicos para el efecto de dotar de mayor fiabilidad al emplazamiento. Y es interesante porque muchas veces nos quejamos del supuesto de que no existe fiabilidad, por ejemplo, de los traslados. A mí se me llama juicio, se me entregan traslados físicos, copias del, ¿cómo se llama? De los documentos, de la demanda y documentos acompañados a la misma. Se sigue el mismo modelo que se prevé en el Código de Comercio, en el Código de Procedimientos Civiles Federal, relativo a que la demanda debe ser sellada y ¿cómo se llama? Y rubricada, y las copias de los demás documentos pueden ser simples. Sin embargo, es común el hecho de que esos documentos se sostengan por el emplazado y en muchas ocasiones se sostiene con razón de que se encuentran incompletos. Nos encontramos en presencia de traslados que son voluminosos e importan el hecho de una dificultad para su traslado, para su manejo, para su resguardo, inclusive para su entrega y para su adhesión, inclusive, si estamos en presencia del llamado emplazamiento por adhesión. También ya sea el momento, inclusive también por razones de orden ambiental, para ver la posibilidad de establecer formas que nos faculten el momento la posibilidad de correr traslados sin desplazar y utilizar papel o tanto papel. No sé, no sé qué tanto, que es un juicio de viabilidad bien interesante, pero qué tan factible yo pienso que la legislación nos da parámetro dentro de ese artículo 197 para, por ejemplo, dentro del emplazamiento, correr traslado de los documentos a través de código QR. La autoridad federal ya lo está haciendo en juicio de amparo, lo está limitando al traslado que le corre, por ejemplo, a la autoridad responsable generalmente, pero yo creo que ya el grueso de la población tiene acceso a instrumentos que faculten la lectura de un código QR, por ejemplo, el teléfono celular, una computadora, y puedes imponerte de ese traslado sin necesidad de gastar tanto papel, sin necesidad de resguardar tanto papel. Aquí tal vez el área que tendríamos que manejar y tenemos que colmar es la posibilidad de una protección reforzada para aquellas personas que estuvieran en posibilidad de definir parámetros para que quien no pudiera acceder a ese tipo de dispositivos, cómo facultárselos, cómo establecer ahí supuestos de protección reforzada, pero yo creo que son cuestiones que el código nos faculta ya y que sería prudente empezar a examinar en su viabilidad, porque realmente ya en parte resulta un poco anacrónico el hecho de que me tengas que emplazar un expediente y me emplaces con cajas de documentos, que el actuario tenga que movilizarlos. Yo pienso que ya hay formas en que podríamos realizarlo en forma más certera e inclusive sería más fiable de el poder asentar de qué te corro traslado. ¿Por qué? Porque te estoy corriendo traslado de lo que deriva en ese archivo digital, ya no de documentos que tú inclusive puedes alterar en tanto que, por ejemplo, la legislación que estamos analizando, inclusive el Código de Comercio, el Código de Procedimientos Civil Federal, no establecen la necesidad de foliar las copias de traslado. Y aquí ya tendríamos en forma clara, a través de esa imposición del QR, qué documentos fueron los que se te corrieron al traslado. Se me hace que es un área de oportunidad y que podemos en su momento
analizar en su viabilidad para tratar de agilizar el procedimiento y todos los actos que llevan a prepararlo y a dotarlo de una certeza. Otro punto interesante, que varía un poco la mecánica que se sigue al momento, es el relativo a que las abogadas o abogados podrán ser autorizados no solo para recibir notificaciones, sino para intervenir en representación de quien lo autoriza en todas las etapas del juicio, incluyendo la segunda instancia y las etapas de ejecución. Esa representación comprende todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial. Si alguna facultad es limitada, el litigante sí debe expresarlo en la designación. Interesante el cambio que se está dando. Siguiendo los modelos contenidos en el Código Federal de Procedimientos Civiles y en el Código de Comercio, que se replican dentro de las codificaciones procesales civiles de las entidades, teníamos esa autorización en términos amplios al abogado. Era una autorización que en la mayoría de los casos tenía limitaciones. Se interpretó inclusive por la Corte en su momento esa autorización dentro del Código Federal de Procedimientos Civiles en regulaciones análogas. Se estableció que esa autorización no facultaba, por ejemplo, el contestar vistas, bajo la referencia de que esa contestación de vistas importaría el hecho de poder actualizar una confesión expresa. Y con base en eso, en virtud de que no se facultaba el producir esa confesión, haciendo un análisis análogo al mandamiento judicial, se limitaran en forma muy grave las facultades de este autorizado en términos amplios. Ya la legislación abandona ese modelo y establece la posibilidad de ¿cómo se llama? Inclusive en forma expresa, de absorber posiciones y formular posiciones. Establece la posibilidad inclusive de actuar dentro de la fase de ejecución, instando la ejecución. Existían interpretaciones del Poder Judicial Federal en el sentido de que el abogado autorizado en términos amplios no podía, por ejemplo, instar incidentes tendientes a ejecutar el juicio. ¿Bajo qué referencia? Bajo la referencia de que la legislación en esos modelos facultaba solamente el llevar a cabo todos esos actos necesarios para la continuación del juicio, y la fase de ejecución ya excedía de esa continuación del juicio. Por lo tanto, existía un ejercicio de interpretación, algunos obligatorios, que establecían que no se podía, por un abogado autorizado en términos amplios, promover un incidente en la etapa de ejecución. Eso ya desaparece con base en esta nueva autorización que se regula en este código. También dentro del código se establecía la posibilidad de que a este abogado también se le faculte para transigir. Eso sí, esa autorización para transigir tendrá que ser realizada en forma expresa, pero ya lo podemos facultar para que él pueda llevar a cabo un convenio o pueda llevar a cabo una negociación y celebrar ¿cómo se llama? Su realización del procedimiento, y que ésta trascienda debidamente, cosa que no existía. Aquí lo tenemos. Se dicen en estas palabras que teniendo el interés de privilegiar las formas alternas de solución de conflictos y que las partes, al acudir ante la autoridad judicial, puedan celebrar convenios conciliatorios o a través de la mediación, es necesario que los autorizados, al momento de ser designados, se les otorgue la facultad de transigir. La mención expresa de autorización también comprende los casos de desistimiento de la instancia, de la acción y de los recursos o medios de defensa. Interesante. Eso antes no lo podía hacer. Es importante destacar que el código restringe la obligación de que los autorizados deban estar registrados ante los poderes judiciales, bastando con que cuenten con la carta de pasante o cédula profesional, circunstancia que también cambia conforme al Estado de Nuevo León. Interesante el punto. Finalmente, se me hace interesante establecer cómo van a correr los términos judiciales. Dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se establecen estos parámetros. Si se trata de emplazamiento, el término comenzará a contar al día siguiente de su realización. Si se trata de otro tipo de notificaciones realizadas por medio de comunicación postal oficial, el término empieza a correr al día siguiente de aquel en que surte efectos la notificación. Ahora, si la notificación se realiza por medio de comunicación judicial, por ejemplo, correo electrónico, la notificación surte efectos
al mismo día en que el sistema correspondiente confirme la recepción del archivo electrónico. En las notificaciones que se realicen por correo certificado, el plazo empezará a correr al día siguiente hábil al que fue recibida la notificación. Y por último, cualquier notificación que se hiciere en audiencia oral surte efectos en el momento mismo en que se emita, esto es, dentro de la audiencia con independencia de la presencia o no de las partes. Interesante. Retomando el tema que comentamos ahorita respecto de la acción y de ese artículo 8º que nos establece ahí una definición bien interesante del ejercicio de la acción y el interés jurídico para ser analizado por parte de la autoridad al momento de analizar la recepción de la demanda, que ahí se abarca medio raro. Se me hace interesante destacar o mencionar, más que destacar, un punto, porque ese punto lo van a llevar en un módulo en particular, en el sentido del concepto de interés que se contiene dentro de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En antaño, en los procedimientos civiles y familiares, teníamos solamente al concepto de interés atendiendo a un orden de interés jurídico. ¿En qué radica este interés jurídico? En la posibilidad de que una persona pueda acudir al órgano de justicia y accionar su maquinaria cuando tenga la posibilidad de ser afectado por un acto en particular, le pueda originar un perjuicio y así podrá acudir, hacer el planteamiento debido y, en su caso, de cumplir con los requisitos correspondientes, obtener un fallo que le proteja y le tutele sus derechos, ¿verdad? Excelente. A la inversa, la parte que pueda ser afectada con esa decisión, con ese pronunciamiento que se instó ya, que se puso en marcha para en su momento realizarse, tendrá en sentido contrario la posibilidad de defenderse de ese acto que le puede perjudicar. Ese es el llamado interés jurídico. Aquí el interés jurídico se tutela en forma similar a como se realizaba en los ordenamientos de los estados y también en los federales. Sin embargo, se añade la posibilidad general de llamar a terceros ajenos al procedimiento a fin de que si esa sentencia pudiera repercutir en su esfera, existía una posibilidad de que le deparara un perjuicio, ser llamados al procedimiento. En el caso, por ejemplo, de Nuevo León, ese interés jurídico solamente se sostenía del tercero en supuestos muy particulares, el supuesto de la posibilidad de actualizarse la evicción, y a quien debiera de responder por la misma, llamarlo al procedimiento, y en supuestos también del tercero coadyuvante, pero no existía una disposición que regular ese tercero con interés. Ya dentro del propio Código Nacional de Procedimientos Civiles sí se encuentran ya presente y se establecen la necesidad de que ese tercero con interés, esa persona que le pudiera deparar perjuicio a la sentencia, pueda ser llamado y que tenga que darse un término para el efecto de que realice las manifestaciones que considere pertinentes respecto de su posición dentro del procedimiento e inclusive debe de participársele, debe permitirse participar también en el ofrecimiento y materialización de elementos de convicción. Interesante, porque en antaño, en muchos escenarios, a través de la interpretación se le daba acogida dentro del procedimiento a ese tercero, pero técnicamente no se le permitía participar activamente dentro del debate y menos ofrecer y materializar elementos de prueba, circunstancia que también es superada ya por este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Otro punto que se me hace interesante y que también viene a resolver circunstancias que en el día a día se presentaban dentro de la función jurisdiccional y que a través de la interpretación íbamos zanjando, es la posibilidad de legitimar en el curso de procedimiento a las partes sobrevenidas a través de la transmisión de los derechos en debate. Dentro del artículo 126 de esta codificación, se indica que cuando en el curso del procedimiento se llevara a cabo la transmisión del derecho que está siendo debatido, la parte que adquiere ese derecho podrá acudir y sustituirse a la parte de la cual adquiere el derecho. Ejemplo, dentro de un juicio ordinario civil un juicio civil, perdón,
sobre acción reivindicatoria. Si se está tramitando y la parte propietaria del bien enajena la parte que lo adquiere podrá acudir al procedimiento y llevar a cabo, y adoptar la, ¿cómo se llama?, posición del demandante. Cuestión que no se encontraba arreglada en forma expresa y que viene a zanjar bastantes dificultades, sobre todo en la etapa de ejecución. Era frecuente que en los procedimientos judiciales dentro de esta etapa se llevaba a cabo una transmisión del bien objeto de la ejecución, y me tocó ver escenarios en los cuales la autoridad federal, al llevar a cabo un análisis de la constitucionalidad de actos de ejecución, establecía que la ejecución solamente era atribuible en su impulso a la parte que obtuvo la decisión favorable y no a aquella que adquiría el derecho. Me tocó ver escenarios en ese sentido en una diversidad de ocasiones. También me tocó ver escenarios en sentido contrario, en que se facultaba la ejecución, pero ya el código nos viene a resolver esa problemática a través de esta disposición, artículo 126, y en la cual ya quien adquiera el derecho puede y debe de ¿cómo se llama?, de convertirse en parte, y la autoridad del caso está obligada a integrar debidamente el debate con su llamamiento, que me hizo un punto interesante. Otro punto que retoma el Código Nacional de Procedimientos Civiles es la instrumentación preferente del llamado procedimiento convencional. ¿Qué es esto? El que las partes puedan pactar en forma expresa y decente en notario público o ante el propio director del procedimiento, es decir, ante el juez, el procedimiento que van a llevar. Ellos podrán establecer limitación de prueba, podrán excluir, por ejemplo, algunas pruebas en un procedimiento particular a fin de tratarlo de cierta agilidad, y se establece en forma similar a como se precisa en el Código de Comercio y en el Código Federal de Procedimientos Civiles, el hecho de que la autoridad deberá, dentro de ese análisis de validez del procedimiento convencional, velar porque se respeten todas las formalidades esenciales del procedimiento. Hace un punto interesante, porque dentro de ese artículo 135, me va a permitir dar lectura en lo conducente, hay un punto que se me hace que puede ser objeto de polémica, que ya lo es, de hecho, inclusive en materia mercantil, hay disposiciones que tienen cierto velo ahí de inconstitucionalidad y sobre todo de inconvencionalidad, y creo que dentro de este procedimiento la autoridad fue algo cauta y no estableció en forma directa si es factible o no es factible omitir una parte del procedimiento. Se dice en la fracción, al momento de establecer qué es lo que debe de contener el procedimiento convencional o qué es lo que debe de protegerse y tutelarse, en la fracción cuarta de ese artículo 135, se dice que las partes podrán regular, y la fracción cuarta, los recursos legales a que renuncien, siempre que no se afecten las formalidades esenciales del procedimiento ni se vulneren derechos humanos. Interesante. O sea, estableció la posibilidad de que las partes pueden limitar recursos, pero no lo hacen en forma general. En materia mercantil, cuando nos tocó ver algunos procedimientos convencionales, en el Código de Comercio sí establece la posibilidad de eliminar recursos en absoluto. Y aquí no, aquí el legislador estableció que se podrán limitar los recursos, pero siempre y cuando se tutelen los derechos fundamentales esenciales dentro de un procedimiento. Por lo tanto, yo estimo que la posibilidad de renunciar a un recurso en contra de la decisión propia de ese procedimiento convencional sería debatible el hecho de que fuera factible. ¿Por qué? Porque la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 25, establece el hecho de que la autoridad, el particular, debe gozar en todo procedimiento de un recurso ágil y eficaz para combatir la decisión final. Circunstancia que no se respetaría de eliminarse, por ejemplo, el recurso correspondiente en contra de la decisión final del procedimiento convencional, circunstancia que no se prevé de esa manera en el Código de Comercio, que ha sido objeto de algunas interpretaciones. Okay, si gustan, podemos detener esta charla que
que tuve con ustedes esta hora y 45 minutos para dar paso a preguntas. No, por en la extensión de todos los puntos que íbamos a ver, traté de hacer un resumen o traté de abarcar los puntos novedosos. Hay áreas que serán también materia de discusión, pero creo que estos fueron los puntos que más me llamaron la atención de los temas que me tocó analizar, y doy lugar a la posibilidad de plantear preguntas para, si existen dudas, tratar de resolverlas o en su momento presentarlas un poco más. A la orden. A ver. Muy buenas tardes, muchas gracias, señor consejero. Pues a continuación le voy a permitir formular, si usted me lo permite, un par de preguntas que la audiencia pues ha enviado. Mire, la primera es en los siguientes términos. Dice, ¿se puede solicitar audiencia virtual en cualquier momento del procedimiento o todo el proceso deberá ser virtual? Se puede solicitar audiencia virtual. Sería una audiencia virtual, pero ¿para qué efecto sería la audiencia? Sería lo interesante. Realmente la legislación prevé la dualidad. Tal vez corresponderá a políticas de la propia institución correspondiente, del Poder Judicial correspondiente, o inclusive del propio juzgador de delimitar cómo serán las audiencias que llevará. Si serán las audiencias tratándose de actos procesales, si serán presenciales o virtuales. Si se refiere también a audiencias de las que comentamos cuando iniciamos la sesión, relativas al alegato de oídas que es tan frecuente, pues esas audiencias no veo por qué no puedan llevarse en forma virtual, pero también tendrán que llevarse en forma virtual respetando ese derecho de contradicción, la posibilidad de que la otra parte esté también presente, pueda participar de la misma, y respetando también esa limitación de que sea por una sola vez dentro del procedimiento. No sé si espero haber resuelto ahí la interrogante. Muchas gracias, señor consejero. Otra pregunta es en los siguientes términos. Dice, si en cuyo caso una firma o documento electrónico tenga algún fallo, ¿se podría dar una nulidad de actuaciones? Yo considero que sí. Yo considero que sí, en el sentido de que la firma, aun y cuando se haya automatizado, también tiene que reunir ciertos caracteres que vinculen al firmante con ese rasgo. Puede ser que el archivo se dañe, puede ser el hecho de que realmente no, un extremo muy poco frecuente, que realmente se equivocare la autoridad con el rasgo que firmar y que no fue una firma electrónica avanzada, y podría ser objeto de reclamo, claro que sí. Bien, Inclusive aquí hay un punto interesante. Hay un punto interesante, la posibilidad, la legislación habla en forma general respecto de firma electrónica, y siempre lo vinculamos con la posibilidad de que la autoridad signe de esa forma las resoluciones o actuaciones judiciales. Sin embargo, la firma electrónica, lo ideal es que se implemente no solamente para la autoridad, sino también para los particulares. Que los particulares estén en posibilidad de, a través de la firma electrónica, signar sus promociones, dotando de mayor fiabilidad y de una posibilidad más limitada de impugnación. Es un punto que también se buscará en su momento, y tratará de implementar a fin de que el procedimiento tenga más certeza. Muchas gracias por su atención, por sus respuestas. Ahora daré lectura a un reconocimiento que se le otorga merecidamente. Bien, espero se proyecte el reconocimiento para darle lectura. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento al consejero Jacobo Sánchez González por su brillante disertación del tema Formalidades del módulo 2, Competencias y Formalidades Procesales. Diplomado
en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, primera edición, Monterrey, Nuevo León, 28 de abril de 2025. Lo suscribe el maestro José Antonio Gutiérrez Flores, director general del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias a todas, a todos, a usted, señor consejero. Que tengan una excelente tarde y noche. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.